No entendía por qué una persona de repente, pues de un día para otro, tenía una erupción sin comer nada raro, o por qué un chiquillo de 6-7 años debutaba con una diabetes tipo 1 sin nada aparente. Lo más consistente, lo que más base tenía y lo que pensaba en ese momento que más me iba a ayudar. Parece que hay vida más allá de la farmacia, y al año así ya creo que es cuando empecé empezaste con todo esto. Somos naturaleza ya, pero aquí es como, pero todo el año hay naranjas, pero cambiamos la hora cuando cambiamos la hora, entonces hay como ciertos ciclos que no se respetan. Antes yo siempre he sido muy crítico de esto es lo bueno, esto es lo malo, y al final entiendes que estamos en una sociedad donde ahora mismo el estrés es la base de todo, donde nadie nos planteamos el hecho de parar, respirar, observar. Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos al capítulo número 5 de Mechanic Project. Soy Fran Arzo y hoy vamos a estar con Jaime Otella. Ahora os lo presentaré, de hecho acaba de venir justo de un retiro que acaban de hacer este fin de semana y creo que saldrán cositas muy interesantes. Nada, presentar a Jaime, nos conocemos desde hace ya un tiempecito porque estudiamos conjuntamente Medicina Tradicional China, pero como quiero que explique él toda su formación y su trayectoria, le dejo todos los honores a él. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Hombre, Estoy un placer. muy feliz de estar aquí contigo. Gracias. Cuéntanos un poquito a qué te dedicas y sobre todo cómo fue el transcurso y por qué decidiste estudiar lo que estudiaste conjuntamente conmigo. Bueno, pues ahora mismo trabajo en farmacia, farmacia familiar, y luego desde que descubrí la medicina china, pues paso consulta también de medicina china, llevo grupos de meditación. Ahora está un poco parado porque no me da la vida para todo. Organizo retiros también de fin de semana con 2 compañeros más, donde hay meditación, hay yoga, respiración consciente, acupuntura. Así que, bueno, un poquito eso es lo que hago. Muy bien. Pues mira, la primera pregunta que quería hacer es, ¿cómo es esto que un farmacéutico decide estudiar medicina tradicional china? Porque son como 2 cosas que parecen a priori que son muy distantes una de la otra, ¿no? Y lo bonito es que si entiendes puentes, al final ves que acaba siendo todo lo mismo. uniéndose. Yo en mi caso, la parte farmacéutica viene por mi familia, mi madre es farmacéutica y tenemos farmacia familiar, y muy motivado siempre con la farmacia, con los pacientes, con estudios de investigación y tal, pero siempre tenía la sensación como que faltaba algo, ¿no? No entendía por qué una persona de repente, pues de un día para otro, tenía una erupción sin comer nada raro, o por qué un chiquillo de 6-7 años debutaba con una diabetes tipo 1 sin nada aparente. O sea, o por qué venía una persona con fibromialgia y era como, sí, tienes fibromialgia porque si te toco aquí, te pongo esa etiqueta. Ya, ¿pero por qué? Exacto. Entonces, bueno, esto fue un poco paralelo a una experiencia personal, porque hace 10 años empecé en el mundo de la meditación. Y indagando, dije, ostras, yo creo que tiene que haber algo más. Vi cambios muy rápidos en mi vida gracias a la meditación y empecé a indagar dentro de lo que se conoce, que no me gusta llamarlo así, como medicinas alternativas o terapias complementarias. Y al final es una etiqueta más también que acaban poniendo. Sí, porque al final, ¿qué es lo complementario y qué es lo...? Y bueno, es cuando vi que la medicina china era lo más consistente, lo que más base tenía y lo que pensaba en ese momento que más me iba a ayudar. Con lo que más podía resonar, ¿no? También. En ese momento sí. Alternativa. ¿Y estuviste cuánto tiempo haciendo meditación antes de empezar ya a estudiar medicina tradicional china? Yo creo que un año. Un año. Porque ese primer año fue como de ir explorando. Claro, conoces a mucha gente muy diversa que toca y escuchas, ¿no? Pues yo conocí a no sé quién que le pasó. Dije, ostras, parece que hay vida más allá de la farmacia. Y al año así ya creo que es cuando empecé con todo esto. A mí me pasó algo parecido con la fisioterapia. Porque en fisioterapia, no sé si lo he explicado aquí antes, que lo que nos explican muchas veces es, ¿no?, que no te salgas del método científico, ve por ese carril y no mires hacia otro lado, porque es por aquí por donde tienes que tirar. Y hay muchas cosas que a lo mejor trabajando desde la fisioterapia no podría haber trabajado que con la osteopatía, sí. Y yo empecé con osteopatía, pero después de osteopatía me decanté por medicina china porque también la osteopatía trabaja muchas cosas, pero hay ciertas cosas ya más a nivel emocional y demás que puedes llegar a trabajar, pero
te dejas cositas por ver. Entonces, ese sería un buen qué. ¿Y qué opinas de haber estudiado medicina tradicional china? A mí me ha aportado mucho porque realmente la medicina china, como a mí me la han explicado, como la entiendo, no es una medicina al uso. O sea, aquí en Occidente yo creo que la medicina nace cuando aparece la enfermedad, ¿no? De vamos a curar al paciente. La medicina china, cuando intento definirla, es como una acumulación de conocimiento, porque hace cientos de años la gente quería vivir mucho y quería vivir bien. Claro. Entonces, era conocimiento a nivel anatómico, a nivel fisiológico, a nivel de cómo funcionaba la astronomía, a nivel de cómo funcionaba la agricultura. Es decir, no separaban nada, era todo uno. Y entonces, a partir de ahí, ellos querían entender cómo funcionaba la vida a través de la naturaleza. Total. Entonces era como, vamos a sacar información, porque si nosotros somos naturaleza, vamos a sacar información de la naturaleza, a ver sobre qué leyes se rige para aprender y aplicarla en nuestro día a día. Claro, ver cómo interactuamos nosotros también con ella y cómo actuaremos con el resto y con nosotros mismos al final. Claro, porque dicen, somos naturaleza ya, pero aquí es como, pero todo el año hay naranjas, pero cambiamos la hora cuando cambiamos la hora, entonces hay como ciertos ciclos que no se respetan. Se están rompiendo también muchos ciclos. Sí, yo me acuerdo de una, ¿te acuerdas? Que nos lo puso Luis este ejemplo, que era que antes, no me acuerdo, el médico que lo hacía, ¿vale? Pero sí que es verdad que decían, antes había un médico que era un médico ambulante, ¿no? Y los médicos iban por los pueblos. Médicos descalzos o... Exacto. Y el propio médico en medicina china en este caso iba a los pueblos y veían que había como una campanita, ¿no? En la puerta. No sé si era una campanita, un cirio o una vela o una lucecita. Si la lucecita estaba encendida es que todo había ido bien, pero si la lucecita estaba apagada es que algo había ido mal, ¿no? Entonces, la medicina en ese caso era preventiva. ¿Por qué? Porque el médico iba a las casas cuando la gente estaba bien y le pagaban por seguir estando bien. Y si alguien estaba mal, era el médico el que tenía que pagarle al paciente porque había hecho mal su trabajo. Era un mal médico. Eso es. Entonces, la medicina de hace muchos años atrás, o como empezó la medicina en un principio, era una medicina preventiva. Y esto es lo que hay que intentar lograr, yo creo, ¿no? Al final, desde la osteopatía, nosotros también hacemos esto, pero es que en medicina tradicional china, al final es esto, ¿no? Lo que buscamos es que el paciente se mantenga bien, sano y lo más equilibrado posible, ¿no? Durante todo. Y yo incluso me gusta siempre añadir esto más, porque yo en la farmacia, claro, ves mucho tipo de persona. Están de los que te dicen, yo hago lo que quiero hasta reventar, que me parece muy bien. Están los que hacen lo que quieren y cuando la analítica está regulera, pues empiezan a cuidar. Hacer un cambio ahí, ¿no? Intentar el cambio. Claro, de voy a quitar, que también está bien. Y luego están los de la medicina preventiva, ¿no? De me voy a cuidar mucho para no enfermar, que también es como un miedo ahí de... Y un poco la propuesta es, ¿por qué no te cuidas para disfrutar de la vida? O sea, ¿por qué no te cuidas para estar ahí a tope? Porque hay muchas herramientas muy buenas. Total. Y no estar ahí con ese miedo y si al final tenemos que enfermar, pues oye, pues se enferma, ¿no? Sí. Pero que hay muchas herramientas para vivir con plenitud, entendida como equilibrio. Sí. Yo también lo veo así. ¿Qué es lo que más te encuentras en cuanto a pacientes que acuden a la farmacia? Por ejemplo, por lo general, cuando te viene un paciente a ti para ser tratado por medicina tradicional china, ¿por qué te ha venido? ¿Porque ha acudido a la farmacia y tal? ¿Por recomendaciones de amigos? ¿Por recomendaciones también entiendo de otros pacientes que han venido y demás? ¿O gente de farmacia te viene ya preguntando por esto? ¿Cómo suele ser? Cuando acuden, a ver, es un poquillo de todo. Lo que pasa es que principalmente yo intento desde el mostrador abrirles a otra mirada. Vale. Lo que pasa es que no lo suelo conseguir. O sea, porque me es muy complicado, gente que no entiende que yo funciono así, dejarle caer alguna cosa. Hay gente que sí que está abierta. Entonces, en el momento, porque yo también estoy aprendiendo a relacionarme con esto para poder entrar. Claro. Cuando les veo un poquito abiertos y ya empiezo, es que he estudiado parte de farmacia y medicina china, según la medicina china esto se enfocaría así, podemos hacer esto, hay otras opciones y tal. Vale. Pero de normal no me suelen buscar en la farmacia por esto. ¿Y cuando les hablas de estas cosas, cómo suelen reaccionar? Hay gente que me mira raro y no quiere, pero también hay otras personas que como, ¡ostras! Porque también yo veo que como de normal la gente se queda estancada con sus enfermedades, con sus problemas de salud y no avanzan. En el hecho de que vean un farmacéutico que además ha estudiado, tiene otra formación complementaria,
que la intenta integrar en la medida de lo posible y que le está explicando que a lo mejor su problema de salud pues puede tomar otra vía, a lo mejor no se cura totalmente, pero sí. Entonces ahí es cuando... Yo pienso que hay como más notoriedad, ¿no? En ese aspecto, porque si una persona que ha estudiado en una universidad, que es algo que es oficial y está reconocido, te puede dar y te puede decir por su propia experiencia que esto va a funcionar bien desde esta otra perspectiva, a lo mejor también te da un poquito más de seguridad. Sí. Es como nosotros. Yo soy fisioterapeuta y hago osteopatía. A lo mejor si hiciera osteopatía sin haber estudiado fisioterapia, ya mirarían raro. Pero, hostia, toda la información que hemos dado de los 4 o 5 años que hemos estado estudiando osteopatía, más los 3 años que hemos estado estudiando tú y yo medicina china, pero tú, bueno, eso no... Yo conocí a Jaime, yo estuve el primer año en otro grupo y luego ya coincidimos. Y el segundo y tercero estuve con vosotros. Pero tú aparte has estudiado también más, ¿no? Sí. ¿Qué crees que es lo que más puede sacar la medicina tradicional china con respecto a otras corrientes que a lo mejor o no resuenan tanto contigo, por así decirlo, o crees que se pueden quedar más estancadas, ¿no? Hay otras corrientes que sí que las veo también muy útiles y eso, que a lo mejor cubren partes, pero la medicina china para mí es como... Lo es todo. Vale, lo engloba todo, ¿no? Sí, porque como es cuerpo, es mente, es alimentación. Ahora en el retiro, que luego si quieres hablaremos, sí, eso sí que está era muy guay porque claro, yo hablaba con la gente y era como, ¿y cómo puedo mejorar la emoción de...? Pues bueno, puedes mejorarla. Como es cuerpo, mente, todo junto para los chinos, desde la alimentación la puedes mejorar, desde el ejercicio físico, desde la acupuntura, desde la moxa, desde ir a un psicólogo, o a un fisio, a un osteópata. Sí. Cuerpo, mente, al final. Lo englobes por donde lo englobes, es como añadir semillas a tu proceso para seguir floreciendo. Total. Entonces es como hay muchas herramientas dentro de la medicina china que te pueden ayudar a seguir con tu camino. Totalmente. Otra pregunta que tenía, esa sí que tenía preparada. Porque al final esto, lo que siempre hablo, ¿no? Que estamos aquí hablando como si fuera una charla súper distendida, que es lo que a mí más me gusta, pero sí que luego dices, hostia, este tema me habría gustado tocarlo, ¿sabes? Desde el papel de la farmacia y comparándolo con el papel de la medicina tradicional china, ¿en qué cambiaría el decidir, si tengo un dolor de cabeza o un dolor muscular, tomarme un paracetamol, a ir a una sesión de terapia con acupuntura, con moxibustión, que ahora explicaremos lo que es la moxa y todo esto para la gente que no lo conozca? ¿En qué crees que cambia un tipo de método de trabajo con respecto al otro? Esto es la charla inicial que le hago a la gente que me pregunta. Digo, yo te tengo que leer la cartilla, te explico cómo trabajo y a partir de ahí decidimos. Ya decidimos. Lo primero es, respecto al problema de salud con el que vengas, sea dolor, sea lo que sea, tú te tienes que responsabilizar de él. Es decir, tú eres parte activa. Yo creo que, perdón que te corte, esto de toda la gente que ha venido, incluso gente con la que hablo, sea el terapeuta que sea, me acaba diciendo lo mismo. Me alegro. Es que yo pienso exactamente igual. Ya. Cuando tú le das la responsabilidad de tus problemas a otra persona para intentar quitártelos, no eres responsable de tus propios problemas. Tus problemas son tuyos. La gente te puede ayudar. Pero... Claro, yo por eso es lo que... Y a mí me lo enseñó mi maestra, que luego estudié con Natalia Salas, que es doctora, que integra muy bien y es donde he disfrutado a tope de este campo, ¿no? Claro. Ella dice, con las agujas podemos ayudar un tanto por cien al paciente, pero al final las decisiones de cambio del paciente, y no es culpabilizar al paciente de su situación, es decir, estamos así, vamos a ver desde tu prisma qué puedes cambiar, que siempre se pueden cambiar cosas. ¿Y en qué te puedo ayudar yo? Claro. Y además de eso es la parte de vamos a hacer una revisión de cómo estás, porque no es voy al médico, te tomas esta pastilla y si se equilibra la analítica ya estás bien. No, o sea, yo digo, aunque me vengas con un dolor de oído, si te tengo que dar algo para el oído, vale, pero vamos a revisar la alimentación, el ejercicio físico y el descanso. ¿Y qué tiene que ver la alimentación con el oído? Tiene que ver. Muchísimo. Tiene que ver. Todo tiene que ver. Claro. Entonces, cuantas más áreas seamos capaces de revisar, en principio mejor será la evolución del paciente. Totalmente. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Al final, cuando te viene el paciente,
Claro, yo entiendo que hay mucha gente que lo quiera todo ya, ¿no? Lo que hablábamos antes de la gente se empieza a preocupar cuando ya le vienen los achaques y cuando ya le están diciendo que mira lo que te ha salido en la analítica, que te ha salido el colesterol alto, que te ha salido la tensión alta y demás. Pero no se pone a pensar y a revisar en todo lo que ha hecho, porque claro, tengo amigos que lo han hecho toda la vida, siguen fumando, no hacen deporte y están muy bien. Pero claro, lo que no puedes pretender es que te compares con el resto de la gente, porque tu cuerpo no es el mismo, ni tu chasis va a ser el mismo que el otro. Por eso te preguntaba lo de cómo crees que ves el tema de usar un paracetamol por un dolor con respecto a asistir a una sesión de acupuntura. Porque yo creo que el ya será el que decide el paracetamol, claro, ¿no? Y el que decide ir a la acupuntura yo creo que es porque es más consciente de que necesita un equilibrio, ¿no? Claro, ¿cómo definirías la homeostasis, tú, ¿no? Ese equilibrio interno, ¿tú cómo lo...? Es el yin y el yang, o sea, al final es tener un balance. Ahora en el retiro estos días hablábamos de la energía, ¿no? Que es muy complicado definir la energía. Y claro, cuando dices que hay un exceso de energía, la gente lo relaciona como que guay. Está muy bien, ¿no? No, o sea, es el equilibrio. Totalmente. Entonces, incluso yo, por ejemplo, he tenido épocas de tendencia a ser muy... a tope con cuidarlo todo mucho, incluso la alimentación, y no deja de desequilibrarme, de irme al polo de ser tan radical. Entonces es muy complicado el estar siempre ahí en el equilibrio. Totalmente. El viernes traté un paciente ahí en Zaragoza. Este hombre tiene más de 80 años y creo que es abogado, tiene un despacho, creo que es abogado. Y el hombre me decía, porque hay una cosa que tienes que tener en cuenta siempre, que el equilibrio no es algo que es físico, es algo que es dinámico. Para poder estar equilibrado hay otra cosa que tiene que estar en desbalance. Entonces es un continuo. Y el tío me lo ponía así en ejemplo para decir, yo me mantengo así activo y me mantengo así, de esta forma porque sigo llamando, dice, esto ya me lo enseñaba mi padre, sigo llamando a mis amigos que a lo mejor están más solos y demás, todos los días. Quedo para hacer rutas porque me gusta el senderismo con gente más mayor de mi edad y gente en la que yo soy el más mayor de todos. Y me intento mantener activo y mantener como el foco activo en algo, ¿no? Un objetivo. El problema es cuando te intentas estancar, ¿no? Al final nosotros que somos fisioterapeutas, en Sudamérica nos llaman kinesiólogos, es decir, en la ciencia del movimiento, lo que más intentamos hacer es que nos movamos, hacer ejercicio de fuerza que está muy de moda ahora, ejercicio terapéutico, readaptación, entrenamiento funcional, todo esto es la fisioterapia, ¿no? En lo que se está moviendo. Pero desde la medicina china en concreto, que es lo que tú ahora más estás hablando y más dominas, lo que necesitamos es el chi y la shui, ¿no? Que la energía y la sangre, es decir, que estés activo, porque lo que ya hablé con Ángela en su momento, agua estancada se pudre, ¿no? Llamaban. Entonces, ¿cómo trabaja la medicina china en ese aspecto? ¿Qué significa esto de mover el chi y mover la shui? ¿Y cómo es trabajar con aguja y cómo es trabajar con moxa? ¿Esto cómo funciona, no? ¿Cómo dirías que funcionaría todo esto a una persona que no ha venido nunca a una sesión de acupuntura? De acupuntura, pues siempre explico que de la misma forma que en Occidente estudiamos un sistema circulatorio, un sistema nervioso, un sistema linfático que físicamente se ve, en Oriente hace muchos años descubrieron una serie de canales energéticos que a día de hoy ya se está relacionando, tema fascias y tal, claro. Y entonces esos canales energéticos que están muy delimitados en el cuerpo y se sabe perfectamente por dónde pasan, cada canal energético va asociado a un órgano, así en líneas generales. Entonces, en el momento en el que físicamente, emocionalmente, etcétera, nos desequilibramos, ese órgano, a través del canal energético y tal, se desequilibra y es cuando aparece la enfermedad. Por eso hay que trabajar para el equilibrio, trabajar para que haya una buena circulación energética. ¿Y cómo definiríamos o podríamos entender la energía? Pues lo típico de una carretera con coches. O sea, cuando hay poquitos coches que pasan, hay poca energía. Cuando hay muchísimos coches, hay mucha energía en el sentido de que está estancada. Y entonces, con el tema de las agujas, la moxa, las ventosas, a nivel psicoterapéutico, a nivel osteopata, lo que haces es que acabas regulando, movilizando esa energía, tonificando, dispersando, y la persona, en principio, se equilibra. La relación con los canales, ¿no? Al final estos son canales energéticos o meridianos también, les llaman y demás. Entonces,
hay como un canal externo y un canal interno, ¿no? Entonces el canal externo es como el que usamos nosotros con las agujas o con la moxa, son los puntos, o con acupresión, puntos de alarma, lo que quieras. Pero también que tienen que tener en cuenta la gente que lo que nosotros trabajamos con ese canal externo tiene mucho que ver con el canal interno que va asociado a ello, ¿no? Y es ahí donde entra la conexión, con la vista, con la emoción y con lo demás. Claro. Por ejemplo, el canal de intestino grueso, pues empieza aquí en el dedo y acaba en la nariz, y dices, ostras, ¿y cómo lo relacionas con el intestino? Pues porque hay un canal interno que pasa por el intestino, etcétera, etcétera. Exactamente. Claro. Y para la gente que diga, no, es que claro, esto no es ciencia, esto tal, al final es algo empírico, ¿no? Porque viene de la observación, no sé si te acordarás, y creo que esto nos lo contaron también, era que este tipo de terapia se hizo para tratar a los emperadores, ¿no? A los altos cargos, y que cuando tenían que tratar a las mujeres de los emperadores, claro, no podían desnudarlas, entonces se lo trataban de muñeca a mano y de tobillo a pie, y la mayoría de los puntos que empezaron, ¿no? Y apáñate con eso. Sí, porque... Y esa base de observación, además, todo esto. Entonces, claro, el poder desarrollar una ciencia desde unos puntos reflejos, o por ejemplo los franceses que luego hicieron los puntos de auriculoterapia y demás, y relacionarlos a nivel interno, hay unos cuantos mapas, ¿no? Al final, mapas de puntos reflejos. Claro, y sobre todo porque lo bonito de la medicina china, más allá de la medicina en sí, o sea, ellos contemplaban la vida, o sea, a través de observar una grulla, aprendían de la grulla. A través de observar el agua que tal, pues lo que dices, agua estancada se pudre, pero si el agua va a tope, también te puede hacer daño en un momento dado. Entonces yo creo que a raíz de tanta observación, que es muy bonito, es a partir de donde han desarrollado toda esta ciencia, este conocimiento. Yo lo que creo es que hemos perdido toda esta observación, porque tú ahora cuando vas a un médico, ponle por la seguridad social, porque a lo mejor ponle que tienes unas cefaleas, unas migrañas que no se te van y tal, y te ha dado hora y tienes que llegar, y ese médico solo puede tener como máximo 10 minutos para atenderte, y los primeros 5 es para picar datos. Entonces, ¿cómo va a estar mirando pulsos? ¿Cómo va a estar mirando tu tez? ¿Cómo va a estar mirando y preguntándote, ¿qué te pasa? ¿Me pasa esto? Pues entonces toma esto. No te da tiempo a desarrollar nada más, ¿no? Entonces, el problema es que lo llegues a normalizar. Entonces, cuando esto lo normalizas, te das cuenta de que lo que hacemos tú y yo es lo raro, porque ya no es normal. Pero es que hace muchos años atrás ya lo hacían así. Yo no sé, te habrá pasado seguramente, pero es meches de antes, ¿no? Los médicos de antes eran muy buenos. Te escuchaban más, entendían más toda la problemática, yo creo que a lo mejor relativizaban más, escuchaban más, pero yo también... Antes, yo siempre he sido muy crítico de esto es lo bueno, esto es lo malo, y al final entiendes que estamos en una sociedad donde ahora mismo el estrés es la base de todo, donde nadie nos planteamos el hecho de parar, respirar, observar. Yo, en la entrevista inicial que te comentaba antes, le digo, tenéis que entender que la vida es como un jardín. O sea, entonces, tienes que cultivarlo. Y lo que decías tú de que todo lo queremos para allá. Las flores no crecen a tirones. Que tengo hasta una paciente que se hizo un tatuaje y dice, es que me gusta mucho esa frase y tal. Claro, si este problema ha emergido por toda esta serie de circunstancias, tendremos que trabajar otra serie de circunstancias para que ese problema o se resuelva o cambie. Claro. O sea, hay que trabajar con calma día a día en ese jardín, porque a veces ese jardín necesitará agua, otras veces necesitará sol, otras veces necesitará sombra, y hace falta mucha contemplación interna, externa, para cuidarlo mucho. Totalmente. Y hablando ya para abrir el melón de los retiros, ¿por qué decidiste hacer los retiros? Y ¿qué es lo que te puede aportar un retiro como los que hacéis vosotros? Ya, pues... Aquí hay tela. Aquí hay tela. María Lucho que vinises alguno. Sí, no te preocupes, que alguno iré, pero ya sabes que estoy más liado que la pata romana, ¿verdad? Pues los retiros, yo cuando empecé con el tema de la meditación era dentro de uno de los centros budistas que hay en Valencia. Entonces ahí es meditación, de vez en cuando retiros y tal. Entonces ahí conocí a Néstor y a Mamen, que son las personas con las que organizo los retiros. Ellos son de Vipanda. Y bueno, con ellos siempre nos hacía ilusión montar un retiro. Hay mucha amistad. Y quedamos muy a menudo para meditar, es decir, quedo con mis amigos para meditar, que eso es muy guay.
Y luego, pues eso, hablamos mucho de la vida, somos intensitos, ¿vale? Que dicen. Y entonces, sí, pero a tope. Que alguna vez hemos dicho, vamos a dejar un micro abierto y a ver qué pasa, ¿no? Y el caso es que era muy guay porque ellos trabajan con la respiración consciente continua, que es una técnica muy chula, trabajan también con mindfulness, trabajan con yoga, trabajan con danza, y yo trabajo con la medicina china, con la parte de medicina occidental, farmacología y tal, y con la meditación. Entonces, a veces ellos me decían, Jaime, pues tenemos a un paciente o a un cliente que estamos trabajando con esto. ¿Qué diría la medicina china de este cliente? ¿No? Entonces, pues mira, podemos enfocarlo así, mira a ver tal, pregúntale por esto, lo otro, y al revés. Estoy trabajando con un paciente con la medicina china que está súper estancado, con una tristeza, ¿sabes? El elemento metal que no es capaz de soltar y tal. Y ellos, pues mira, con la respiración consciente se podría hacer esto, lo otro y tal. Y un buen día, viendo todo el material que teníamos, decir, vamos a unir esto y vamos a empezar a hacer retiros. ¿Cuánto hace? Un año. Un año. Un año. Entonces, claro, dijimos, ¿cómo lo planteamos? ¿Retiro de qué? Pues entonces es, si según la medicina china funcionamos conforme a la naturaleza, pues vamos a hacer cada estación un retiro. Eso es lo que me parece una barbaridad. Eso es lo guay. Eso es una barbaridad. Eso es lo guay. Porque, bueno, también para que la gente lo entienda, ¿no? Cuando hablamos de un elemento, en medicina china están los 5 elementos. Y los 5 elementos, al final es agua, tierra, fuego, metal y madera. ¿No? No por ese orden, pero... Entonces, esos 5 elementos forman parte de la vida en general, en completo. Sirve para absolutamente todo, no solo para nuestro propio cuerpo, sino también para la naturaleza, para una emoción, etc. Entonces, cuando nosotros hablamos de los 5 elementos y cuando esto tenemos que extrapolarlo a un paciente, esto sería, pues a lo mejor, ¿cómo puedes extrapolar uno de los 5 elementos, hablar de los 5 elementos en un dolor de hombro? ¿O cómo puedes extrapolar unos 5 elementos en un dolor de rodilla? ¿O los 5 elementos en un problema digestivo? Y aquí es donde cobra todo el sentido el relacionar el que, pues a lo mejor un estancamiento en el hígado puede estar condicionando todo ese canal y te puede dar una sintomatología derivada de, Eso es. ¿no? Pero también te puede condicionar una emoción, ¿no? Entiendo yo que la filosofía del retiro partió de ahí, ¿no? Va por ahí. Sí, yo por ejemplo, con el símil con la medicina occidental, porque siempre intento hacer el símil para que la gente lo entienda. El ser humano necesita entender, comprender de dónde vienen las cosas y tal. Y hablamos, a veces se ríe la gente, más así occidental, de los elementos, pero nosotros hemos ido a la base de la medicina occidental y tenemos la tabla periódica de los elementos. Entonces, a raíz de unir los elementos, surgen las moléculas, las macromoléculas y surge toda la vida. Totalmente. Pues hace 3000 años no supieron explicarlo de otra forma, que está bastante bien explicado. Oye, para lo poco que tenían. Pues eso, para observar. Entonces era como, vale, llegaron a la conclusión. Bueno, también los griegos, los filósofos de la naturaleza, lo intentaron explicar desde así, el Ayurveda. Y la alquimia. O sea que viene todo de ahí. Entonces, todo viene de la observación. Por mucho que tú le hayas llamado método científico, porque al final ha habido una empresa que le ha puesto esa etiqueta y luego han habido gente que ha tenido laboratorios y han hecho más allá. Pero ha sido un nombre que le han puesto, ¿no? Método científico. Vale, esto es lo bueno, ¿no? Bueno y malo. Claro, también. Claro, que es el problema. Claro. Entonces aquí es como, vale, hay 5 elementos y cada uno tiene como una energía, es un movimiento, tiene como una figura arquetípica, ¿no? Eso es. Fuego va hacia arriba, el agua va hacia abajo, la madera va hacia afuera, el metal va hacia adentro y la tierra engloba a todos. Eso es. Entonces lo que hicieron es que hay una tabla muy famosa que en la que relacionan el clima, los órganos, las emociones. Cada elemento tiene su clima, su emoción, su órgano, su estación. Entonces dijimos, en este caso, ¿no? Primavera, vale, corresponde al elemento madera. Vale, ¿qué emociones vamos a tratar? ¿Qué partes del cuerpo vamos a tratar? Entonces, pues eso, hemos trabajado hígado y vesícula. ¿Qué es el elemento madera? Que es el elemento madera, a nivel de masaje, a nivel de acupuntura, a nivel de emociones, la emoción en este caso es la rabia, porque la madera siempre se expande y cuando nos intentamos expandir y nos quedamos ahí bloqueados, es que la madera no tira, ¿no? Ira, ¿no? Claro, ira, rabia, frustración, bloqueo, y lo que hacemos es trabajar con la energía cuando está equilibrada también, que es la creatividad. Es decir, ante un bloqueo, ¿qué herramientas podemos desarrollar, ¿no? Cuando un árbol se estanca contra
un techo que no, ¿qué hace el árbol? Pues ya se apaña para o atravesarlo. Entonces hacemos dinámicas, pues en este caso a través de la respiración consciente, de la danza, de conectar con este tipo de emociones. Y en danza, esto no lo sé, porque en danza, ¿qué es? ¿Algún baile típico? ¿Algún tipo de...? Porque lo único que a lo mejor puedo llegar, por lo que hablabas de la grulla, ¿no? Lo puedo relacionar más, por lo que me han enseñado a mí, por el tema del Qigong. Que no sé si el Tai Chi también es algo parecido. Lo único Sí, Tai Chi y Qigong van por ahí. Van por ahí, ¿no? Entonces, claro, es como que hay ciertos movimientos, ¿no?, que están más relacionados hacia un tipo de canal u otro, ¿no? Claro. Tipo los meridianos también cuando trabajas los puntos y demás. Pero en danza hay algo en concreto también para una emoción. También hay. O sea, es más a nivel, por ejemplo, lo lleva Mamen y viene todo más de la biodanza. Entonces es, por ejemplo, la primavera, que es momento de germinar. Pues había un baile, bueno, tendrías que verme bailar, sí, que eso es uno de los atractivos del retiro, ¿eh? Entonces era, por ejemplo, ella te va guiando súper bien. Entonces imagínate que eres una semilla, ¿vale? Y que vas a florecer, vas a crecer. Pues entonces te pones en el suelo súper acurrucado y ella pone música, entonces te va guiando. Entonces, como tú te vas, pues eso, vas creciendo, vas viendo tus obstáculos, vas observando a través de la respiración, del movimiento. Es decir, es como... No es tan medicina china al uso, ¿no? Sí. Es más una combinación de eso. Es una dinámica de conectar con ese tipo de... Yo recuerdo también, por eso te preguntaba, porque yo recuerdo de lo que hacíamos en Qigong y sí que es verdad que muchos de los estiramientos intensivos que hacíamos, bueno, intensivos no me acuerdo cómo se llaman, pero los estiramientos que hacíamos tendinosos, tendinomusculares y tal, musculares, iban de un poco orientados, ¿no?, hacia el canal que querías estar trabajando. Claro. Y el movimiento que tú vayas a hacer a lo mejor... estás tirando ese canal, vas a trabajar ese canal. O cuando te hacías todos los puntos de presión y estimulabas, ¿no? Eso es que está muy guay, porque a mí sí que me gustaría hacerlo, la verdad. Eso nosotros, por ejemplo, yo hago 2 clases, clases o seminarios. Uno de ellos es como hablar del elemento de la primavera, en este caso, a nivel teórico, ayudar a la gente a entenderlo, que tengan dudas. Ostras, pues a mí me pasa que cuando como esto, estuve una época que tenía rabia y por eso me salió no sé qué en la piel, yo qué sé. Y luego, en la otra parte del seminario es como más práctica a nivel de masajes. Entonces, en esta vez les enseñé a masajearse todo el canal de hígado, para, a nivel de potenciarlo, les enseñé al canal de vesícula, que los yang están más cargados, cómo poder un poco eliminar energía, y luego sí que hay sesión de acupuntura grupal, que es muy chula, porque es una técnica general para todos a nivel de desbloquear. Si alguien necesita de Jaime, me duele la espalda o no puedo dormir y tal, pero es de lo más mágico que hay, porque es como ves que cada uno que le vas poniendo la acupuntura se va quedando calladito, tranquilo, y luego estamos todos ahí, pues eso, casi 20 personas, decir, ¡buah! Esto es magia. Claro, es que para una persona que no ha hecho acupuntura, yo por ejemplo, yo trabajo con acupuntura. Mi fuerte es la osteopatía, dentro de lo que hay, pero yo trabajo con acupuntura porque que está muy bien el insomnio trabajarlo con osteopatía. Y sí, seré un fiel defensor de la osteopatía en todo, pero sí que es verdad que hay herramientas que son mucho mejores. Por ejemplo, yo te diría, para el insomnio y problemas digestivos, me funciona mejor la medicina china que la osteopatía. Entonces, doy también mucha suplementación y estas cosas, pero para desbloquear ese canal, por mucho que trabaje el diafragma, que quite tensión en los mesos, en fascias que hay dentro del abdomen y demás, con las agujas me funciona mucho mejor. Y al final lo que tú decías, ¿no? Se ha demostrado, y de hecho ya hace tiempo, porque cuando yo estaba estudiando contigo, se lo pregunté a un profesor, que este es un crack de Barcelona, Marcel, y me decía, sí, yo tengo un estudio, abre el ordenador y parece Doraemon del ordenador, y abrías el ordenador, mira, te voy a enseñar un artículo que vi, ¿qué tal? Y te enseñaban todos los puntos de acupuntura con entrecruzamientos fasciales. Wow. Que coinciden perfectamente ahora que se ha visto. Al final la fascia son como... Los entrecruzamientos fasciales son los nudos que se producen en la fascia. La fascia, para quien no lo sepa, es cuando le quitas la piel al pollo, esa tela blanca que arrastra entre la carne y la piel. Y una tela que es dura y tal. Entonces eso tiene que ser lo más lubrificado posible, que esté lo más lubricado, y que permita la movilidad tanto al músculo como a la piel para que hagas las contracciones y que no te den problemas de puntos gatillo que hablamos, estas cosas. Entonces cuando mejor se mueva, mejor fluya todo esto, al final es igual que la medicina china, todo irá bien.
pero en el momento en el que hay un nudo, irá mal. Ahí se Entonces, estanca. esos entrecruzamientos fasciales coinciden con los puntos de acupuntura. Y es lo bonito que hoy en día se esté demostrando. Exacto. Porque también es una pena que somos muy cabezones a veces y es, si no lo veo, no lo creo. Si no, la necesidad. necesito un estudio científico. Entonces aquí yo hago dos reflexiones. Una de ellas es, el problema es que en Occidente, cuando hacemos un estudio científico, solo medimos una variable. Exacto. Es decir, el omeprazol, voy a ver la acidez. Pero es que el ser humano no es una variable. Entonces, yo viene una persona a consulta y le hago un tratamiento sintomático para que se vaya mejor, pero volvemos a lo mismo, tengo que revisar su estilo de vida, sus emociones, su tal. Como el baño. A lo mejor le derivo a que vaya a un osteópata que haga yoga. Es decir, no somos una variable. Entiendo, o sea, no estoy en contra, porque al final es cuestión de decir, vamos a quedarnos con lo mejor de ambos mundos. Claro. Que existe y se puede. Por eso la primera pregunta, ¿cómo un farmacéutico? Claro, porque al final te das cuenta de que estamos hablando de lo mismo, pero idioma. claro, porque venimos ya no de sociedades distintas, sino, o sea, son de civilizaciones totalmente distintas. O sea, la medicina china está basada en filosofía antigua. O sea, si la filosofía ya es complicado, pues filosofía china antigua es complejo, bueno, para nosotros, ¿no? Entonces, he tenido la suerte de que he tenido maestros, como por ejemplo la doctora Natalia Salas, que me ha ayudado a unir mucho estos dos mundos. Entonces, cuando te viene un paciente con reflujo gastroesofágico, entiendo la visión anatómica, fisiológica, el tema del omeprazol, el tema de la famotidina, el tema de tal, pero entiendo también la parte del yin, el yang, del elemento tierra, de los problemas de obsesión. Se puede unir, se puede unir. ¿Por qué crees que cada vez hay más problemas digestivos? Esto es un preguntón porque, fíjate, yo cada vez veo más Crohn, veo más SIBO, el SIBO ahora está muy de moda también, veo más problemas digestivos, hay intolerancias, ¿no? Es que le han hecho el test de la fructosa y también es intolerante a la fructosa. Esto antes no me lo encontraba tanto, ahora cada vez me encuentro más de este estilo. Yo tengo mi propia opinión, pero tú, ¿por qué crees? Vale, te digo y me dices lo que te digo. Sí, estamos en... Aquí, por ejemplo, cuando hablamos de los elementos, en el retiro lo decía, queremos unir un problema de salud a un elemento, pero está todo unido. Entonces, aunque el sistema digestivo, entendiendo el estómago, que corresponde a la tierra, o el intestino grueso, que corresponde al metal y tal, por lo menos todas las enfermedades que tú me estás hablando vienen más del elemento agua, del tema autoinmune, y es todo estrés, cortisol, todo viene de ahí. Por eso, en el caso de que alguien me venga con un Crohn, yo te trataré el intestino grueso, pero en la misma sesión yo siempre les digo, te hago un tratamiento sintomático y un tratamiento etiológico, buscando el origen. Y claro, ahí hay que currar un montón para decir, vamos a calmarnos y vamos a regular esto. Sí, sí. Y yo pienso igual que tú. Menos mal, porque si no me voy. Cojo la puerta, me levanto y me voy. Pienso igual que tú. Y es más, cuando hablamos de ejes hormonales, está el hipotálamo, la hipófisis y las suprarrenales, que son las primeras que trabajan ante un sistema de estrés, y cuando esto se desregula por lo del cortisol, que al final está ya muy estancado ahí y está muy metido dentro del sistema, empiezan a fallar los otros, que es el eje tiroideo, que al final es el que regula la energía del cuerpo, es el refrigerador, y el eje gonadal. Entonces hay gente que a lo mejor dice, no, es que claro, es que me ha salido tiroides, ahora estoy con Eutirox, pero no lo relaciono con nada, porque tampoco en mi familia no hay nadie que tenga, y no lo sé porque tengo, y estoy muy cansada y estoy tal. Ha habido un momento que has agotado tanto tus glándulas suprarrenales que han dicho o paras o mueres directamente. Entonces tienen que frenar esa función tiroidea y tienen que bajar a tierra y decir, frénate, que hay que volver a... Entonces, come como toca, haz deporte, oxigénate. Entonces, ¿quién falla el primero? Las suprarrenales, riñón. Y el riñón es fundamental para el sueño vigilia, para la tensión arterial muchas veces. Entonces, claro, que alguien te diga que tus problemas digestivos es porque tienes estrés, hoy en día dirán, sí, pero no lo integras. Es como cuerpo y mente van de la mano, te lo han dicho desde pequeño, pero hasta que no lo haces propio... Ya, fíjate, te iba a poner en relación a una pregunta que me has hecho antes y se me ha quedado ahí. La gente normaliza mucho el estilo de vida y lo ve como normal, porque como todo el mundo lo hace, como las reglas, ¿no? Hay muchas chicas, no, llevo toda la vida con dolor, ya es que no es normal, o sea, puedes tener molestias, pero no. Y yo en la farmacia he visto que me hacían clics, ¿no? Personas de 55 o 60 años, toda la vida comiendo lo que quieren, bebiendo lo que quieren, fumando lo que quieren y les da un petardazo, ¿vale? Un infarto.
Y claro, se sorprenden de que les dé un infarto. Y claro, al principio es, ¿cómo te vas a sorprender? Luego intento empatizar porque cada uno tiene su propia realidad. Sí. Pero te dicen, llevo toda la vida haciendo lo mismo, ¿por qué ahora me ha dado el infarto? Entonces intento, claro, hay que hacerlo con mucho tacto porque, claro. Pero es, si tú a un jardín le estás dando toda la vida comida que no toca, tabaco, alcohol, llegará un momento que te lo vas a cargar. Sí, se marchitarán las flores. Claro, entonces es como, hay que entender, hay que empatizar y sobre todo les digo, normalizamos muchas cosas, ¿no? Yo con 4 horas al día durmiendo tengo bastante. Me alegro que tengas bastante, pero no deberías porque a lo mejor dentro de 3 años el hecho de dormir 4 horas al día es lo que hace que tengas un problema de salud. Sí. Dentro de la consulta de medicina tradicional china, ¿cuáles son las patologías por las que más te acuden a la consulta tus pacientes? Yo creo que es ansiedad. Sí, ¿verdad? Sí, o sea, en plan de... No puedo. Lo que pasa es que si luego me vienen por tema digestivo, por tema tal, siempre acabamos trabajando lo mismo. O sea, es como unos niveles a tope, pero a tope. Es que yo pienso igual. O sea, cuando vienes a consulta con un dolor que no identificas con nada, raro será que sea el músculo el que esté sufriendo, o sea, el que sea el problema, ¿no? El origen el músculo será el que está sufriendo, el que te está marcando, el receptor que te está diciendo, oye, aquí está pasando algo, pero a lo mejor viene por otro lado. Ya. Como traté a un jugador de fútbol hace poco que venía se había roto 4 veces en un año el isquiotibial, pero es que se llegó a romper 2 centímetros el isquiotibial, el músculo que está, el flexor de la rodilla. Y claro, obviamente yo si soy fisio lo trabajaría como los fisios que le han tratado a él. Es con punción seca, con terapia invasiva, para intentar regenerar esa fibra lo antes posible y que vuelva a contraer como toca. ¿Qué pasa? Que el isquiotibial, al menos en kinesiología, está muy relacionado con el intestino. Ya. ¿Vale? Porque isquiotibial e intestino grueso van de la mano, igual que cuádriceps e intestino delgado. Es como que juegan ahí ese papel, ¿no? Qué bueno. Y nada, ¿y qué sucede? Que tú puedes aportar varios suplementos y tú lo testas. Yo lo testo. Para lo mío es como una chamanería. Cuando tú me estás viendo ahí en consulta, al final estás ahí tumbado y hay un tío que te está moviendo los brazos, así, ¿sabes? Y el tío no entiende nada. Mira, que... ¿Qué hace este chaval? Me dice, ¿qué me pones piedras? No, lo que tengo son los testigos. Entonces, de cualquier suplemento, yo tengo una pastilla y esa pastilla la pongo encima y entra en resonancia con el cuerpo. Entonces, al entrar en resonancia con el cuerpo, si tú tienes unos pulgares que están así, porque los 2 dorsales anchos tienen la misma longitud y se acortan los dos y se estiran igual, no va a haber problema, no hay ningún estrés. Pero cuando yo toco un punto de alarma, como puede ser a lo mejor un punto del colon, y vuelvo a hacer esto y un brazo se me queda cortado, porque hay uno que tira más, es independiente, un brazo que otro, eso está provocando un estrés en el cuerpo. ¿Qué pasa? Que si ahora te pongo lo que te viene bien, que te va a quitar el estrés, eso es un producto frecuencial, entra en resonancia con tu cuerpo y milagrosamente vuelven las manos al sitio. Entonces la gente dice, eso es que has tirado más. Yo, no te preocupes, vale. Te voy a hacer la prueba con un test muscular y me vengo a hacer la fuerza. Cuando hay un estrés, hago un test de psoas, que es, hazme fuerza, pum, y la pierna, es que con 2 dedos te la bajo y te caes. Te pongo la pastilla y estoy haciendo fuerza y a morir y eres capaz de moverla, dices, ¿ahora qué? ¿Ahora cómo lo justificas? Ahora hazme un estudio científico de esto. Ya. ¿Sabes? No puedes. Entonces, pues mira, en su caso fue glutamina y creo que una vitamina más. Y en nada ya estaba jugando otra vez y no se ha vuelto a romper. De hecho, me vino por una lumbalgia hace poco, ¿sabes? Entonces, el isquiotibial jamás se supo, ¿sabes? Entonces, ahí es donde reside, ¿no? Lo nuestro, es decir, no vamos a ser sintomáticos, sino vamos a intentar englobar todo esto, ¿no? En un mismo cuerpo. Claro, además también yo creo que si lo enfocas de esta manera, puedes entenderlo como un camino de autoconocimiento. Hay un ejemplo, hice un post porque me resultó, yo a veces pongo casos prácticos que me suceden en la farmacia, de casos desde el mostrador o algo así, ¿no? Y vienen con la típica visión occidental y cómo se le puede dar la vuelta. Pues era una chica de 50 años que me cogió directamente una crema para el acné, no la conocía, ¿eh? Me dice, yo es que tengo acné, fíjate, a mi edad tengo acné y tal. Y aquí es donde intenté entrar. Y le digo, a veces el acné está relacionado con la alimentación y me suelta, sí, puede ser, porque a mí me encanta la panceta, no sé cuánto. Esto lo he contado muchas veces.
Y claro, era como, ya, ¿y no has pensado en cambiar? Ah, no, yo me pongo la crema y se me va el grano. Claro, en este caso es guay que tengamos una crema para que se te vaya el grano, pero ese grano, ese granito, te está avisando de que estás reventándote el sistema digestivo. Es un sensor, un pilotito que te está... Claro, entonces si tú lo haces en plan de a ver qué me está sucediendo en el cuerpo, ya no un grano, sino si de repente tienes una erupción, de repente tienes un dolor de cabeza, tampoco digo que estemos todo el día analizándonos, que yo lo he hecho y es agotador. Pero entender de decir, claro, es que te pones en ese plan de entender de decir, esto es una puerta que me puede abrir a ver la vida de otra forma, ¿no? O a un dolor que tengo toda la vida que a lo mejor me está señalando algo y ya es momento de que empiece a cogerlo, a entenderlo, a relacionarme con él. Totalmente. Y una de las últimas preguntas que quiero hacerte. Yo no me quiero ir, ¿eh? Estoy muy a gusto. A mí me vuelves a invitar. Bueno, yo estoy todo el día así, macho, y al final yo a mí mismo me escucho y digo, porque claro, me veo los podcasts y digo, qué pesado. Y es hacia, igual que Ángela, ¿no? Ángela vino, que es fisioterapeuta de suelo pélvico. Y claro, ya me hablaba de pues, un ejemplo que dice, estuve con una amiga en un congreso y me dijo, no nos gustaría que la fisioterapia de suelo pélvico se convirtiera en el McDonald's de la fisioterapia. Es decir, que sea como te tumbo a camilla, ¿no? Un fisio, por ejemplo, venga, ¿qué te pasa? Entras en camilla, túmbate, te hago un masaje, te estiro y para casa porque lo que te duele es eso y te trato eso. No nos gustaría que fuera eso siempre igual, ¿no? Entonces yo siempre que viene un terapeuta o viene alguien que tiene un modelo de trabajo en concreto y que se dedica a algo así, ya sea salud, deporte, etcétera, sí que me gusta preguntarle hacia dónde te gustaría que fuera la farmacología. Buena pregunta, ¿eh? No sé si sabría responderte en el sentido de que no sé hacia dónde me gustaría. Yo creo que la farmacología, de la que mucha gente reniega, y que pues porque yo soy muy natural y no me tomaría un antibiótico en mi vida, vale. Creo que es súper guay todo el arsenal farmacoterapéutico que tenemos. Claro. Ahora, si queremos un modelo de vida, que es el que estamos planteando nosotros, a lo mejor hay que esperar más tiempo a dar fármacos antes de la cantidad de herramientas que tenemos. Porque al final, por mucho fármaco que tú saques, con la cantidad de pasta que cuesta sacar un fármaco nuevo, quiero decir, yo muchas veces veo inhaladores que valen mucho, ya no el fármaco, sino también la forma farmacéutica, el aparatito y tal. Es decir, todo el dinero que se invierte ahí, si haces un tipo de vida, un tipo de cuidado, un tipo de tal, a lo mejor no llegas a ese punto. En un momento dado, por lo que sea, te da un infarto tal y cual y necesitas anticoagulantes, colesterol, no lo sé. Vale, pero que no sé yo si en mi caso me gustaría o no me gustaría, no voy a entrar ahí. Es como acciones tienen consecuencias, ¿no? Eso que dice el budismo. Entonces, si tú tienes estas acciones, acabarás aquí. Y si tienes estas otras acciones, acabarás allá. Como en el tabaco, ¿no? Que te pone fumar mata. Eso. O sea, yo qué sé, para el colesterol, ¿no? Cuando te vendan las estatinas que te digan, oye, no comas tanto tal que si no acabarás teniendo esto. Claro. Acabarás teniendo que acudir a esto, ¿no? El caso es que ya lo hacen, pero la gente... Hay muchos médicos que te dicen, vamos a intentar trabajar el ejercicio, la dieta, y hay gente que te lo dice, prefiero la pastillita. Claro. Entonces, ¿cómo luchas contra eso? Creo que no puedes luchar contra esa gente que ya ha... Sobre todo, mira, voy a poner a mi abuela y a todas sus secuaces. Mi abuela, yo no sé cuántas pastillas puede llegar a tomar. A esa persona no le puedes quitar esto. Uno de los problemas de, por ejemplo, el omeprazol, ¿no? Que tenía un paciente antes que estaba con el tema del omeprazol. Eso es un inhibidor de la bomba de protones. ¿Y qué sucede? Que cuando te dan tanta medicación es normal que te den un omeprazol porque es que no hay estómago que pueda resistir eso. Pero llega un momento en el que el omeprazol va a ser necesario en tu vida. ¿Por qué? Porque aquí tenemos, esto va a ser una clase un poco teórica, pero la película que envuelve el estómago es un moco protector que es alcalino, pero el interior es ácido clorhídrico. Entonces, si aumenta mucho el ácido, corroe el moco, entonces tienes que generar mucho moco. Entonces, el omeprazol lo que va a hacer es que baje el ácido, pero si baja el ácido, también baja el moco. Muy bien. Entonces, ¿qué sucede? Que si tú dices, bueno, he estado 20 años tomando omeprazol y ya no me estoy tomando tanto estas pastillas, creo que es hora de quitármelo. ¡Pum! Y te lo quitas de encima. Tú ya no tienes ácido, pero tampoco tienes moco. Pero vas a tener que digerir esa comida. Así que tu ácido va a tener que subir. Entonces te va a corroer. Vas a tener acidez sí o sí. Por lo tanto, cuando ya llevas más de 10 años, 15 años tomando omeprazol,
sí o sí vas a tener que tomarlo de por vida. Yo a mi abuela no le puedo quitar pastillas, ¿vale? Es algo que la gente tiene que tener en cuenta. Porque está muy bien, yo empecé osteopatía, tal y cual, y no, lo ideal es que no se tomen pastillas, que tal y cual. Bueno, lo ideal es eso, en una situación utópica en el mundo en el que vivimos, ¿no? Entonces, lo ideal sería hacer ver desde un primer momento a la gente que esto es como tiene que ser, es así, y no de la otra forma que nos han vendido toda la vida. Pero para eso tendría que cambiar muchas cosas, ¿sabes? Y sobre todo la educación desde el primer momento. Que yo lo único que han pasado por mi clase de gente ha sido, tienes que sentarte así. Vale, media horita se han pirado, ya está. Es lo único que han hecho en mi vida de actitud postural, al menos para al menos que tu postura sea lo mejor. Y luego, claro, toda la clase de educación física con todos tus deportes. Pero el entender que para que tu salud digestiva sea bien tienes que reducir ciertas comidas. Otro día escuchaba también en un podcast, en la alimentación tú, por ejemplo, tú también, aunque no hayas estudiado nutrición, tú también tienes que hacer unas recomendaciones, ¿no? Y tú, por ejemplo, ¿qué opinas de las harinas? ¿Qué opinas del exceso de café y los tónicos? ¿Qué opinas de los lácteos en exceso también? Tú a un paciente, si te viene por un problema digestivo, ¿tú qué le dirías en ese aspecto? Yo cuando me vienen, por ejemplo, dame un jarabe para la tos que tengo mucho moco. Lo primero es, ¿tomas lácteos? Todos, sí. ¿Tomas harinas? Sí. Entonces, claro, digo, pues mira, quítate si quieres a lo largo de X días esto porque vas a ayudar a reducir toda esa mucosidad y tal. La pregunta, ¿son malas las harinas? Siempre voy a lo mismo. No hay ni bueno ni malo. Acciones tienen consecuencias. Si tomas mucha harina, generarás mucho moco. Punto. O sea, y si no, obsérvalo en tu experiencia. Porque, claro, la gente me dice, bueno, claro, tomamos queso porque somos una sociedad que todos tomamos queso y tal. Sí, como que está integrado. Claro, lo que quieras, pero llévalo a tu experiencia. Quítate el queso, quítate la leche, quítate los yogures, quítate las harinas. ¿Te encuentras mejor? Sí. A ver, ¿y qué hacemos con el calcio? Luego trabajamos el calcio de otras maneras. Pero sobre todo... del calcio? Que la gente lo sepa ya de una vez, porque es que... Me estoy hartando de calcio. No, porque la gente no lo sabe, es normal, ¿no? Lo que hablamos de la educación antes. Calcio, la leche. Sí, tiene calcio. Están mintiéndote, te están engañando. En realidad no te están engañando. La leche tiene calcio. Pero tiene una tasa de absorción de calcio mínima. Es más, la leche que te tomas, conforme la bebes, la meas, la orinas, o sea, se va. Es más fácil que te tomes frutos secos, mejillones, yo qué sé. Busca alimentos que tengan una tasa de absorción de calcio alta. De hecho, la leche te desmineraliza, es proinflamatoria, es generadora de moco, de tan, de flema, de humedad. Por eso desde la medicina china, todo lo que genera humedad y genera estancamiento se intenta quitar. Pero está todo muy instaurado y claro, también yo entiendo a la gente, si tú has nacido en una sociedad donde hay que tomar leche, 3 vasos de leche al día, el queso, tal, ¿cómo le vas a decir a una persona hoy en día de 70, 80 años que eso es malo o que no debería? Toda la vida se ha comido. Claro, lo han visto así, entonces es como, bueno, entonces yo también al final he hecho un poco las paces. Al principio quería cambiar el mundo y dando lecciones a todos. Porque tienes un descubrimiento que contar a la gente. Claro, claro. Y entonces al final es como, mira, yo hago mi papel, estoy en mi oficina de farmacia, estoy en mi consulta, hago los retiros y si alguien cree que le puedo echar un cable, pues oye, ahí estoy yo y yo les digo, yo tengo estas herramientas, te las paso, si te sirven bien, si no, pues mira, lo siento. Exacto, es lo que... Pero yo ya, o sea, no puedo estar hay luchando. Que ser mediador. Es como que nosotros tenemos que tener en cuenta, ya esto es como un consejo para cualquier terapeuta, te diría yo, incluso, que tú quieres tener el papel, ¿no? El papel de mediador entre el paciente y su patología, ¿no? Y nosotros te vamos a ayudar. Y tú estás invirtiendo al final ahí una energía, un tiempo, una educación también, ¿no? de todo ese proceso, porque al final has tenido que saber de qué va lo que te está pasando. Y no te puedes ofuscar en hacer ver al paciente y en que cambie. Tú le tienes que dar las herramientas y hacer que lo entienda de la mejor forma posible. Es decir, que tu mensaje se transmita bien del todo. Yo al final soy muy pesado y le digo, ¿tienes alguna duda? ¿Sabes? No. Esto y esto, ¿eh? Te lo apunto, te lo mando por WhatsApp para que lo veas siempre, te mandas los ejercicios si hace falta, pero esto, que sepas, que es importantísimo. Vale. Ya me quedo tranquilo. Viene el paciente, que sepas que no he podido hacer los ejercicios, que sepas que al final lo que me recomendaste no me lo he podido tomar. A mí ahora mismo ya me da exactamente igual. Eso ya es problema tuyo. Yo ya sé lo que he hecho y ya sé que ese para mí
Y eso me ha costado mucho, Ya. ¿eh? Digo, hostia, te lo tengo que volver a recordar. No, es que esto es muy importante. Tío, te lo he dicho. Ya está, ¿sabes? Entonces, como terapeuta también, que se nos quede claro que, oye, llegamos hasta donde llegamos y que lo que hemos dicho al principio para mí es lo más clave. La reflexión que has hecho. Que el paciente tiene que ser consecuente con sus actos y que se tiene que responsabilizar de sus problemas y que él mismo es el que tiene que encontrar las respuestas a sus problemas. Y que te puedes apoyar en amigos, te puedes apoyar en profesionales y que alguien te tiene que decir cómo está lo que te está pasando, ¿no? Oye, yo estoy encantado, ¿verdad? Yo también, Fran, gracias. ¿Tienes alguna pregunta que te gustaría hacerme? Nunca lo he hecho, esto de alguna pregunta que te gustaría hacerme, pero... Pues sí, a ver, te lo voy a decir y me voy a arrepentir, porque voy muy liado, pero me encantaría el hacer algún proyecto contigo. En su día ya hablamos de hacer un retiro juntos, Sí. O sea, no me da la vida para casi nada, Sí. pero sí que me haría ilusión, porque cuando a la gente le hablo de ti, Sí. a nivel de Fran como amigo o cuando te deriva algún paciente Sí. y tal, digo, es que Fran es un motivado de la vida. Sí, sí. O sea, transmites ilusión por la vida, por tu profesión y eso es muy chulo. Gracias. Porque es verdad, porque aparte de la alegría es que es como motivación, ¿no? Sí, 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 Entonces, sí. no sé si es algún retiro, hacer algún curso en Algo un habría momento que hacer. dado, de decir, juntamos, igual que yo he hecho con mis amigos de Néstor y Mamen de Bipanda, juntar herramientas y decir, vamos a ver qué cosas guays Que pueden salen- salir de aquí. Sí, saldrían un montón de cosas, pero un montón. Pues- Porque ahora voy a hacer un curso en Barcelona con un chico, que esto ya saldrá, con Álvaro. Y ya hemos hecho un método conjunto. Él tiene un método muy parecido al mío, porque él es fisio, es osteópata y hace kinesiología y sabe de medicina tradicional china también. O sea que es algo muy parecido, muy parecido a lo que yo hago. Entonces en conjunto vamos a hacer, son 3 fines de semana y es que vamos a englobarlo todo. Y vamos a englobar la osteopatía, la kinesiología y la medicina tradicional china para casos en los que sucedan cosas como: tengo un dolor de hombro, me ha pasado hace tanto tiempo, no lo identifico con nada y no se me va. Y me han tratado ya con técnicas manipulativas directamente muy locales, muy localizadas, incluso invasivas, y continúo igual. Igual hay que cambiar el tratamiento, ¿no? Como decía Einstein. Entonces, este tipo de perfil puede estar muy guay, pero yo estoy dispuesto a hacer el otro contigo, vamos, facilísimo. Lo que pasa es que yo, igual que tú, yo también estoy súper liado. Ya O sea, a saldrá. mí me encantaría. Ahora Ya estoy con lo saldrá. del tema de lo del libro, que va a salir en breves. De hecho, yo creo que cuando se transmita este podcast, porque spoiler, esto no es directo, evidentemente, ya estará en el mercado. Entonces ahí ya descansaré un poco, es un proyecto menos. Y en lo que más centrado estaré en ese momento será, yo creo que en el tema de los cursos. Así que una vez estás metido con los cursos, y el resto va saliendo solo. Pues, ¿ves? Es que eres un motivado Sí, y eso mola. y siempre pienso una cosa que es, cuando deje de hacer esto, qué bien, ya podré descansar, pero sale otra cosa. Sí, pero De hecho, porque- mira, está saliendo otra cosa. ¿Sabes? Te metes. O sea que eso. Nada, oye, pues un placer, macho. Yo Estoy muy feliz y muy a gusto. Muchas Haremos gracias. otra, Vale. seguro que haremos otra, porque esto, lo mismo que dije la otra vez, que esto lo bueno que tiene es que es un social media y que la gente puede opinar, puede hacer preguntas. Si hay cosas que se le ha quedado así en el tintero, dice, oye, me gustaría haber preguntado más esto, ¿no? Pues oye, se queda y en otras se puede hablar de Pues, algo en concreto más específico Perfecto, y perfecto. tal. Así que yo encantado. Oye, un placer. Fran, como muchas siempre. gracias, Nico. Y nada, estamos en contacto como Perfecto. siempre. Y yo me despido también y nos vemos en la siguiente. Hasta luego.